Ok, chicos, muy bien. Entramos al tercer curso del día 17 de agosto del 2025. Entramos a química. Yo he visto en química lo que son los electrones, protones, neutrones, catión, anión, la ley del serrucho. Ahora vamos a ir un poco a la parte teórica, la historia de la tabla periódica. ¿Ya? La tabla periódica contiene los elementos químicos ordenados de acuerdo a su número atómico. Nos permite obtener información importante de cada uno de los elementos químicos, ya sea sus propiedades o estructura interna. A principios del siglo XIX solo se conocía cerca de 33 elementos químicos. A medida que se iba descubriendo nuevos elementos, los científicos se preocuparon por ordenarlos y clasificarlos de acuerdo a diversos criterios. Muchas clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que hoy utilizamos. Antecedentes históricos, ¿no? Vamos con los antecedentes históricos. Jacobo Berzelius. A ver, el audio me lo apagan, por favor. El audio me lo apagan. Jacobo Berzelius, 1813, químico sueco que introdujo los actuales símbolos químicos. Por ellos es considerado el padre de los símbolos químicos. Además, clasificó los elementos químicos en electropositivos y electronegativos, metales electropositivos y los no metales electronegativos. Y por eso los dividió, pero fue el encargado de colocarles una simbología a cada elemento químico. Por ejemplo, el sodio lo conocemos como Na, ¿no? En caso del oxígeno O, carbono C, silicio Sc, ¿no? Selenio Se, ¿de acuerdo? Azufre A. Entonces, cada uno tiene un elemento químico determinado, ¿de acuerdo? A ver, una vez más voy pidiendo por favor que ingresen a la hora. Yo a partir de ahora, si yo veo en la parte de arriba que hay personas que están, ya no los voy a dejar entrar, ¿ya? Porque estoy haciendo la clase y me están interrumpiendo constantemente. Digamos, Johann Dovonerier, triadas, las triadas. Químico alemán clasificó los elementos químicos tomando en cuenta a su masa atómica. Ordenó los elementos químicos en grupo de 3 en 3, llamándolas triadas. También de 3 en 3, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Según a la cantidad de lo que tenía en el caso del sodio, que era 23, lo clasificaba, ¿no? Según el orden. Litio, sodio y potasio, calcio, selenio y bario, ¿no? Según las cantidades que tenía. Se los ordenó en 3, de esa manera los ordenó. Si así fue la tabla al inicio así fue la tabla. Luego tenemos a John Newegard, octavas, de triadas, ahora la juntó en 8 en 8. Químico inglés que ordenó a los elementos químicos en grupo de 7 7, llamándolas octavas, ¿no? Bueno, le puso como 8, pero la juntó en grupo de 7. Para ello tomó en cuenta la masa atómica. Es decir, darte cuenta que en el caso de Johann de Beer, ¿no? Él tomó en cuenta la masa atómica. En el caso, por ejemplo, de, de John Newell, él lo tomó igualmente en lo que vendría a ser igualmente la masa atómica, ¿no? Tomándole en cuenta el octavo elemento y el primero, y tenía propiedades semejantes, ¿no? Ahí tenemos a litio, sodio, berilio, magnesio, boro, aluminio, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, ¿no? Es decir, comenzó de la octava 8 hasta el final, hasta el primer elemento. Viene Dmitri Mendeleev, padre de la tabla periódica, químico ruso, considerado al padre de la tabla periódica, que clasificó los elementos en 63. Según su masa atómica, ordenándolos en serie filas y en grupos, columnas. Esta graficación es conocida como la tabla periódica corta porque tenía 8 grupos y 12 filas series. Al dejar ciertos casilleros vacíos, predijo la existencia de nuevos elementos y sus propiedades físicas y químicas como el escandio, el caboro, galio, el aluminio y germanio, el casilicio.
¿no? O sea, él dejó todavía lugares tomando ya, no sé, haciendo una visión, ¿no? De que iban a aparecer nuevos elementos químicos y no tuvo realmente algo que es de cierto, ¿no? Porque al final comenzó a pasar los años y comenzaron a salir nuevos elementos químicos, como también hay elementos químicos que han desaparecido, ya no están, ¿no? Por eso es importante que la tabla periódica se va renovando cada tiempo, porque hay elementos que aparecen, hay elementos que desaparecen, ¿no? Henry Moseley, ley periódica, química inglesa, y luego de realizar experimentos con el rayos X, hasta los X, los elementos, los números atómicos, son la base para las relaciones periódicas de los elementos. Estableció la ley periódica moderna. Las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Alfred Werner, diseño de la tabla periódica actual, químico físico que diseñó la tabla actual, tomando como base la ley periódica de Moseley. Recordemos que Moseley, ese es acá está Moseley, no está Moseley, ya Moseley, y acá lo tomó, ¿no? Según al número atómico, ¿no? ¿Ya? Y la distribución electrónica de los elementos y la tabla de Mendeley. Se las tomó en las dos. Se generó más en el caso de Mendeley, ¿no? El primero, para la tabla periódica, dejando los espacios en blanco, lo tomó en cuenta lo de Moseley, y fue el que me encargó de hacer lo que es la distribución electrónica, lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Recuerda, Duverier es más recordado por las triadas, las dividió en grupo de tres, Newland las octavas y grupo de siete, Mendeley fue el padre de la tabla periódica, Moseley la ley periódica a través del número atómico y Werner diseñó la tabla periódica actual de ahora. Pilar, por favor, deja de estar rayando, por favor, ¿sí? Digamos. Bien, entonces, continuando con el tema, estamos viendo entonces la historia de la tabla periódica, los personajes más importantes, los antecedentes del año 1813 hasta la actualidad, ¿no? Ahí tenemos al padre de la tabla periódica, que fue Dmitri Mendeleev, el que hizo las octavas, la que dividió en grupo de 7 en 7, que fue Johann Duverier, que fue la intriadas en grupo de 3, Mendeleev, que hizo obviamente la división del grupo de columnas y filas, pero teniendo en cuenta los espacios en blanco porque iban a aparecer nuevos elementos químicos, ¿no? Moseley, que lo basa siempre en el número atómico, ¿no? Y el último que fue Alfred Werner, que hizo el último diseño de tabla periódica que hoy en día lo conocemos, ¿no? Repito, la tabla periódica se va actualizando constantemente según los elementos que van apareciendo. Hay elementos que van apareciendo, hay otros elementos que van desapareciendo, y eso obviamente va cambiando todo ello. ¿Bien, chicos? Bien, trabajo para ustedes, ¿no? De la 1 hasta la 10. Repito, de la 1 hasta la 10. Me van a enviar en grupo de WhatsApp que ustedes ya conocen. Voy a poder escribir mi WhatsApp para que lo tengan ahí. Ahí está, chicos. Ya, comiencen a trabajar 10 minutos. Va, comiencen. Profesor, del 1 al 6. Sí, donde dice trabajando en clase del 1 al 10. De 1 al 10, profe. Chicos, deben estar más atentos. Trabajando en clase del 1 al 10. Es la última hoja. Voy a pasar el siguiente. Le enviamos a su WhatsApp, profe. Chicos, ustedes tienen que estar atentos. Y aún ustedes saben, ya creo que la mayoría no son nuevos, saben que todos los trabajos tienen que enviarle a mi grupo de WhatsApp, a mi WhatsApp personal. En el Zoom, en el chat del Zoom está mi número.
Periódica es una obra colectiva y en continuo crecimiento que permite explicar, conocer y anticipar las propiedades de la materia. Su historia es la historia de la química. Comenzamos con Lavoisier, un químico francés a quien se considera el autor del primer texto de química moderno, el método de nomenclatura química. En él desarrolló la nomenclatura para compuestos y elementos, con lo que consiguió prescindir de la terminología química que se utilizaba en ese tiempo. Lavoisier, al final del siglo XVIII, en su libro Tabla de los compuestos elementales, clasificó los 33 elementos conocidos en su tiempo, en no metales, que formaban ácidos, y en metales, que formaban sales. La obra de Lavoisier supuso una revolución para la química
ya que permitió desarrollar el conocimiento de las leyes de las combinaciones químicas. Después llegó Jacob Berzelius, un químico sueco que implantó el sistema de símbolos químicos que existe en la actualidad y mantuvo la clasificación de Lavoisier basándose en el aspecto y en las propiedades físicas de los elementos. Descubrió el cerio, selenio y torio y consiguió aislar el silicio, el circonio y el titanio. En 1829, Dobereiner, un químico alemán, observó que ciertas agrupaciones de 3 elementos presentaban propiedades muy parecidas y les denominó tríadas. En tales tríadas, el peso atómico del elemento central era aproximadamente la media aritmética del peso atómico de los elementos extremos. A mediados del siglo XIX, se había descubierto hasta 20 tríadas, aunque seguían viéndose como curiosas coincidencias sin interés práctico. Sin embargo, este descubrimiento representa el primer paso hacia una clasificación consistente de los elementos químicos. Alexandre-Émile Becuyer de Chamcortout fue un geólogo francés que en 1862 propuso una clasificación de los elementos químicos colocándolos sobre la superficie de un cilindro. Los elementos se disponían sobre una línea diagonal formando un ángulo de 45 grados con la horizontal, dibujando una espiral y estaban ordenados según su peso atómico creciente. De manera que los que tenían propiedades parecidas se situaban en una misma línea vertical, denominada generatriz del cilindro. Fue el primer investigador en darse cuenta que las propiedades de los elementos eran en función de su peso atómico. Después tenemos a John Alexander Reina Newlands, un químico británico, precursor en la elaboración del sistema periódico de los elementos. Él estableció la ley de recurrencia en 1864, que condujo a establecer la llamada ley de las octavas. Ordenando los elementos en orden creciente con respecto a su peso atómico, el octavo elemento tiene propiedades muy parecidas al primero, el noveno al segundo, etc., igual que en las notas de la escala musical. Esta ley no pudo aplicarse a elementos de peso atómico superior al del calcio. En su momento, su idea fue incomprendida por la comunidad científica, que le llegó a decir, irónicamente, que mejor ordenara los elementos alfabéticamente. ¿Quieres que tu hijo aprenda inglés fluido este año, pero quieres evitar contratos largos, tarifas ocultas? Julius Lothar Meyer fue un químico y médico alemán. Él puso de relevancia que existía una cierta periodicidad en el volumen atómico. En septiembre de 1860 participó en el primer Congreso Internacional de Química, que contó con la participación de 127 científicos de 11 países europeos y de México, incluyendo a los jóvenes químicos Dmitri Mendeleev y Stanislao Cannizzaro. Fue Cannizzaro quien expuso con toda claridad sus ideas sobre la teoría atómica y aclaró los conceptos de peso atómico y peso molecular. Las ideas de Cannizzaro tuvieron una gran influencia en Lothar Meyer y en Mendeleev a la hora de desarrollar su tabla periódica. Lothar Meyer construyó una tabla periódica en la que aparecen ordenados los elementos según el peso atómico creciente, semejante a la de Mendeleev. En la tabla de Lothar Meyer, en posiciones horizontales, tenemos a los elementos ordenados de forma similar a los actuales grupos, y en posiciones verticales aparecen los elementos correspondientes a los actuales periodos. Y llegamos con Dmitri Mendeleev, el químico ruso a quien se debe la primera formulación de la ley periódica, que dice que las propiedades de los elementos se repiten periódicamente en función de su peso atómico. En septiembre de 1860 participó en el primer Congreso Internacional de Química, en el que Cannizzaro expuso sus ideas sobre la teoría atómica y aclaró los conceptos de peso atómico y peso molecular. Mendeleev reconoció el gran influjo que tuvieron en el desarrollo de su ley periódica las ideas expuestas por Cannizzaro. Entre 1868 y 1871 escribió Principios de Química, el libro que fue la principal razón del nacimiento de la tabla periódica. Su primera tabla, en 1869, contenía 63 elementos y se basaba en el orden creciente de los pesos atómicos. La ley periódica de Mendeleev indicaba que era preciso introducir cambios en los pesos atómicos de ciertos elementos que señalaba con signos de interrogación. Mendeleev tuvo la genial idea de dejar huecos libres que debían de corresponder a elementos que todavía no se habían descubierto, para los que propuso sus pesos atómicos y sus propiedades basados en las propiedades de los elementos vecinos. Nombró a estos elementos como Eka aluminio, que significa el primero debajo del aluminio, Eka boro y Eka silicio. Todos los años Mendeleev realizaba su tabla periódica. En 1871 modificó los pesos atómicos de algunos elementos y también su tabla periódica, de manera que las filas horizontales
de 1869 pasaron a ser columnas verticales, es decir, las columnas verticales o grupos tienen propiedades periódicas y las filas horizontales o periodos van en función del peso atómico. En esta tabla, Mendeley no solo tiene en cuenta el peso atómico a la hora de ordenar los elementos, sino también la valencia. Esta tabla obviamente contiene ciertos errores, porque no hay lugar definido para el hidrógeno, no hay separación clara entre metales y no metales, y no se había previsto un lugar para los lantánicos ni para los actínidos. Tampoco figuran en la tabla los gases nobles, porque no se conocían en ese momento. A pesar de esto, Mendeley tuvo grandes aciertos. Cambió el orden de colocación del cobalto y del níquel, del teluro y del yodo y del argón y el potasio. Y en función de sus propiedades químicas, revisó los pesos atómicos del berilio, indio y uranio. Además, tuvo la satisfacción de que varios químicos descubrieran los 3 elementos que él denominó con el prefijo ECA. Paul Lecoq descubrió el ECA aluminio, al que se le denominó galio. Lars Nilsson descubrió el ECA boro, al que se le llamó escandio. Y finalmente, en 1886, el ECA silicio fue descubierto por Clemens Alexander Winkler, un químico alemán, y se le llamó a este elemento germanio. Mendeley siguió revisando su tabla periódica hasta su muerte en 1907. Para que la tabla funcionara, tuvo que colocar 3 elementos en un mismo espacio, el cerio, el herbio y el terio. Se estaban descubriendo un nuevo grupo de metales muy parecidos entre sí, a partir de un grupo de minerales, que eran las denominadas tierras raras, es decir, los lantánidos y actínidos. Y fue Brauner, un químico checo, quien le ayudó en 1902 a ubicar las tierras raras al pie de la tabla periódica en la serie octava. Después, William Ramsay, un químico británico, descubrió la mayoría de los gases nobles y propuso introducir el grupo 0 para alojarlos, ya que Mendeley había colocado los elementos químicos en función a su peso atómico y a su valencia, y estos gases nobles se les asignó valencia 0. Mendeley no forzó a los elementos a acomodarse en una tabla, dejó que los elementos formaran la tabla, y esta diferencia fue la clave de su éxito. It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I better ask. Well, but I thought A finales del siglo XIX empezaron a aparecer problemas en la tabla periódica como consecuencia del descubrimiento de la estructura interna del átomo. Entre esos descubrimientos destacan el de los rayos X por William C. Röntgen, el hallazgo de la radiactividad natural por Henry Becquerel, los primeros elementos radioactivos por Marie Pierre Curie y la identificación del electrón. Este descubrimiento de esta pequeña partícula causó una gran decepción en Mendeley, ya que los átomos podían dividirse en partículas más pequeñas contra el criterio del químico ruso. Aparecen también los primeros modelos de la estructura atómica. Y de esto tengo otro video, aquí te dejo el enlace para que puedas checar ese tema. Con esto aparecieron nuevos conceptos asociados a la teoría atómica y a la mecánica cuántica, que dio lugar a una interpretación más sofisticada de la tabla periódica. Antonius van den Broek, un abogado y matemático holandés, aficionado a la física, fue quien definió el concepto del número atómico. Se dio cuenta de que el número de un elemento de la tabla periódica, que ahora se llama número atómico, corresponde a la carga de su núcleo atómico. Propuso que cada elemento de la tabla periódica tiene una carga nuclear igual a una unidad más que el elemento anterior, pero no pudo demostrarlo. Esta hipótesis se publicó en 1911. Henry Moseley, un científico inglés, comenzó a estudiar los espectros de rayos X de una serie de elementos contiguos de la tabla periódica. Los espectros presentaban unas rayas características que se desplazaban hacia menores longitudes de onda al tiempo que avanzaban de un elemento al siguiente de la clasificación periódica. Esto se conoce como Ley de Moseley, que se publicó en 1914. De acuerdo con esta ley, la tabla periódica pasaba a ordenarse por el número de protones o electrones de cada elemento, es decir, por el número atómico. Los científicos siguieron aislando nuevos elementos, producto de transformaciones radioactivas. Se sabe que el uranio, el torio y el actinio tenían cada uno una serie de transformaciones diferentes. Frederick Soddy, un físico y químico británico, afirmó que todos los elementos sintéticos eran variedades de unos elementos químicamente iguales, que le correspondían al mismo lugar en la tabla periódica. La ley de Soddy, o de los desplazamientos radiactivos, proponía que los átomos pesados son inestables y que un elemento pesado puede comenzar un proceso espontáneo de desintegración atómica.
desprendiéndose de una cierta cantidad de masa y carga de sus átomos hasta llegar a constituir un nuevo elemento. Soddy acuñó el término isótopo para designar a los átomos dotados del mismo número atómico, pero de masa diferente. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actual. Se utilizó el número atómico como número ordenador de la tabla y se estructuró en 18 grupos o columnas y 7 periodos o filas. Esta estructura fue propuesta por el químico suizo Alfred Werner y por el químico austriaco Friedrich Adolf Panet. Cada grupo de la tabla periódica es una columna vertical que corresponde a una serie química. Los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica en su capa más externa y como consecuencia de ello presentan similares propiedades físicas y químicas. Los periodos agrupan a los elementos químicos en función de la capa a la que pertenezcan los electrones más externos. Green Theodore Seaborg fue un científico estadounidense co-descubridor de numerosos elementos transuránicos, desde el plutonio al fermio, que están incluidos en el grupo de los actínidos. Al elemento de número atómico 106 se le asignó su nombre, el seborgio. Yuri Oganessian, un físico nuclear ruso implicado en el descubrimiento de los últimos 6 elementos pesados, también tiene un elemento con su nombre, el oganesón, último gas noble descubierto en 2006 por su grupo de investigación. Hasta la actualidad se han seguido descubriendo elementos radiactivos sintéticos transactínidos, todos ellos elementos pesados. Son 15 elementos que van desde el 104 hasta el 118 y se colocan en la tabla periódica a continuación del Laurentio, en la serie de los actínidos, para mantener las propiedades de los elementos del grupo. También las mujeres tuvieron una participación importante en la construcción de la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos a Marie Curie, la científica polaca nacionalizada francesa, que tiene 2 premios Nobel, uno de física y otro de química, por el descubrimiento del polonio y el radio. Lisa Meitner, científica austríaca. A ver, hacemos un proceso, un lapso, porque ya que se acaba el tiempo, voy a enviar ahorita también la, este, el link para que ingresen. Un ratito, chicos, ¿dónde está? Ah, ya, voy a mandar el link, chicos, para que ingresen ahorita a la última parte de química, ya ahí lo estoy enviando.
Ok, chicos, continuamos. Ah, Mantener las propiedades de los elementos del grupo. También las mujeres tuvieron una participación importante en la construcción de la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos a Marie Curie, la científica polaca nacionalizada francesa, que tiene 2 premios Nobel, uno de física y otro de química, por el descubrimiento del polonio y el radio. Lisa Meitner, científica austriaca, ella descubrió el protactinio en 1918. Esto contribuyó decisivamente a la comprensión de la fisión nuclear. Berta Karlik, una física austriaca, quien descubrió los isótopos del astato y logró probar la existencia del elemento 85 en la naturaleza. Ida Noddack, una química alemana, que en 1924, en colaboración con Walter Noddack y Otto Berg, aísla del mineral columbita en rhenium. Marguerite Perey, técnico de laboratorio francesa, trabajó con Marie Curie y se doctoró por la Sorbona en 1946. Ella descubrió el elemento 87. La tabla de Mendeleev ha sufrido pocos cambios desde su creación. La modificación más significativa después de la incorporación del grupo de los gases nobles y de los grupos correspondientes a los lantánidos y actínidos ha sido la forma en que se representa, conocida como forma larga, que comenzó a utilizarse a finales de la década de 1930. Mendeleev es reconocido como el padre de la tabla periódica simplemente porque no forzó a los elementos a acomodarse en la tabla, sino que dejó que los elementos la formaran. Y además dejó espacios libres porque suponía que había elementos que todavía no habían sido descubiertos y predijo con todo lujo de detalles las propiedades físicas y químicas que tendrían. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, ok, chicos, muy bien. Hemos dicho entonces la tabla periódica en su historia, cómo entonces se basa, ¿no? Todo referente a lo que hoy hemos estado observando en la tabla periódica. Un poquito más de información, que es importante que lo sepas, que tengas, ¿no? Ratito, ratito, ratito. Oh, no. Oh, bien, chicos, ¿saben? Ya, perfecto. Ok, chicos, muy bien. A ver, son exactamente 5 para las 12. En 5 minutos, 2 sin punto, pero 2 sin punto, por favor, no 2 y 5, 2 y 10, no, no, no. 2 sin punto, vas a tener 5 minutos para que tomes algo, para que te refresques, todo eso, para comenzar con el curso de historia, ¿ya? En química no hay tarea, en biología sí hay, que es la última parte de biología, ¿no? Que porque ya has hecho las 2 primeras, ya has hecho retroalimentación y el esquema. Hay tarea en geometría, ya sabes las tareas que tienes que hacer. Ahí luego te lo voy a enviar. Historia, hoy tenemos Historia del Perú. En 5 minutos regresamos, chicos. Corte comercial y regresamos. Ya, por favor, vuelvo a repetir, entren a la hora pactada para evitar estar cada rato interrumpiendo a tus demás compañeros. Ya, por favor, porque los demás quieren ver el video completo, pero ¿qué sucede? No se puede visualizar porque hay compañeros que ingresan pasado la hora que se pacta. Por favor, yo puedo entender el lugar donde te encuentras, todo, ¿no? Pero siempre revisar tu dispositivo, ¿ya? Irte a un lugar que tú sepas que puede ver señal para que no tenga ningún tipo de inconveniente. ¿Ya? Ahí estoy enviando ya el link ya, el link
de historia, que es el último, y también la separata para que tengas ahí en casa, que por ahí no lo hayas impreso. Ya, chicos. Ya, en 5 minutos regresamos. 5 minutos.